¿Alguna vez la fe se ha sentido más como una obligación, como un peso, que como una fuente de alegría? Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso. ¿Por qué, a pesar de todos nuestros esfuerzos, Dios puede sentirse increíblemente lejano? Lo haremos basándonos en un testimonio que revela una causa bastante sorprendente y también un camino para volver a conectar. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? La fe, que se supone que debería darnos vida, a veces se siente como una carga, como una lista de tareas. ¿Por qué pasa esto? ¿Y si la solución no fuera esforzarse más, sino entender algo fundamental que quizás hemos pasado por alto todo este tiempo? Para entenderlo bien, vamos a empezar por el principio, por el origen del problema. Todo este análisis parte de una crisis muy personal, esa sensación de sequía espiritual que la verdad a muchos nos puede sonar bastante familiar. 8 años. Ojo, que la cita es potentísima porque no habla de un mal día o una mala racha, sino de casi una década sintiendo como la vida se va apagando por dentro. La fe se había convertido en simplemente hacer cosas para Dios, pero esa conexión real, esa chispa, se había perdido por el camino. Y claro, aquí es donde empieza la frustración de verdad. Porque a pesar de intentarlo todo, orar más, servir más, estudiar más, esa sensación de que hay un muro de separación seguía ahí. El esfuerzo no daba ningún fruto, y eso crea un círculo vicioso que vacía la fe de todo su sentido. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando? Pues el análisis apunta a una barrera muy específica, una metáfora central que la verdad lo cambia todo, el muro de la paternidad. Es que el problema no era de cabeza, no era falta de información. Racionalmente sabía que Dios era Padre, pero no podía sentirlo en el corazón, no podía vivirlo. Había como un muro invisible que bloqueaba cualquier intento de intimidad, de confianza real. Vale, ¿y de dónde sale este muro? ¿Cómo se construye? El análisis lo explica en 4 pasos que en realidad son como una cadena. Todo arranca con heridas de la infancia, a menudo con las figuras de autoridad que hemos tenido. Estas experiencias nos crean, sin que nos demos cuenta, una imagen distorsionada de lo que significa ser un padre. Y el último paso es que, inconscientemente, proyectamos esa imagen en Dios y, ¡zas!, levantamos una barrera que impide cualquier relación auténtica. Y no hablamos de cosas abstractas, ¿eh? Hablamos de experiencias muy concretas que construyen ese muro. Un padre autoritario, uno emocionalmente distante o frío, uno que nunca estaba, o uno que era imprevisible, o ese que solo valoraba los logros, el rendimiento. Todo eso nos enseña sin querer a ver a Dios de la misma forma, como un jefe exigente, lejano, al que es imposible complacer. Pero, y aquí viene lo bueno, aquí es donde la historia da un giro total, porque después del diagnóstico llega la revelación, la clave que empieza por fin a derribar ese muro. El punto crucial de todo el análisis es este. La gran revelación del Nuevo Testamento no es solo Jesús como tal, sino el Padre a través de Jesús. O sea que Él vino a mostrarnos un rostro de Dios que es completamente diferente del que nos hemos imaginado por culpa de nuestras heridas. Y todo esto se puede resumir, se cristaliza en una sola palabra, Abba. No es un título formal como Señor Todopoderoso o Juez Supremo. Es más bien como el papá o lo papito que le dice un niño pequeño a su padre, ¿sabes? Lleno de confianza, de cercanía. Es una invitación a pasar de una relación formal de protocolo a una relación familiar de corazón. Claro, es que esta cita lo clava. Si queremos saber cómo es el Padre, solo tenemos que mirar a Jesús. Su ternura, su compasión, su amor, no son una excepción al carácter de Dios, son, literalmente, el reflejo exacto de su corazón. Vale, ¿y esto cómo se vive en el día a día? Vamos a ver cómo se traduce en la práctica. El análisis nos presenta un contraste brutal entre dos mentalidades, dos formas totalmente opuestas de relacionarse con Dios. Por un lado, tenemos la mentalidad de siervo. Esta se basa en el miedo, en el tengo que, y está siempre enfocada en rendir, en hacer méritos para ganar la aprobación. Aquí, Dios es como un jefe distante. Pero por otro lado está la identidad de hijo. Esta se basa en el amor, en la aceptación total, las relaciones de una intimidad real, de confianza. Pasar de una a otra, de verdad, lo cambia absolutamente todo. Y ahora viene una de las ideas que a mí me parecen más alucinantes del análisis, y tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. Siempre pensamos que va sobre un hijo malo, el rebelde, y uno bueno, el que se queda. Pero la clave que se nos escapa es que, en realidad, ninguno de los dos conocía de verdad el corazón de su padre. La queja del hermano mayor es el ejemplo perfecto. Fijaos bien en las palabras que usa. He estado sirviéndote, no he estado amándote. Su relación era un negocio, era transaccional, basada en el deber y la obediencia. Vivía en la casa de su padre, sí, pero con el corazón de un empleado, de un esclavo, incapaz de disfrutar de la fiesta y de todo lo que en realidad ya era suyo.
Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo salimos de ahí? La parte final del análisis nos ofrece una conclusión muy clara y sobre todo muy práctica para empezar a sanar esta imagen. Y aquí está el meollo de la cuestión. La verdadera transformación espiritual no viene de hacer más cosas, sino de ver a Dios correctamente. Se trata de un trabajo interior, de permitir que la revelación de Jesús, que nos muestra cómo es el Padre de verdad, sane nuestras heridas y corrija esa imagen distorsionada que llevamos dentro. Así que, en resumen, las ideas claves son estas. Nuestras experiencias pasadas, sobre todo con nuestros padres, pueden construir un muro gigante en nuestra relación con Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino a revelarnos un Padre que es cercano, íntimo y amoroso, invitándonos a derribar ese muro. El objetivo es dejar de vernos como siervos que tienen que ganarse el favor y empezar a reconocernos como lo que somos, hijos amados que viven en libertad. Y ese cambio es el que transforma la fe de un deber pesado en una auténtica aventura de amor y alegría. Y al final, todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Una pregunta que va directa al corazón. ¿Conocemos cosas acerca del Padre? ¿O conocemos de verdad a nuestro Padre? Porque la diferencia entre tener información sobre Dios y experimentar una relación real e íntima con Él es el umbral que este análisis nos invita a cruzar.